Había una vez una niña llamada Carolina. Ella era muy tímida y por ello estaba muy asustada que cuando entrase a la universidad se sentiría incómoda y no lograría hacer ningún amigo. El primer día de clases, ella entró por las puertas del claustro del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, creyendo que los siguientes 5 años serían muy tristes y solitarios. Cuando llegó a su salón, se sorprendió al ver que todos eran agradables y que, aunque no eran iguales a ella, se llevaban muy bien. Sus años universitarios fueron maravillosos. Hizo muchísimos amigos y se enamoró tanto, pero tanto de su carrera. Una noche de final de semestre, Carolina salía de estudiar y vio una extraña luz que se paseaba por el segundo piso del claustro. Por curiosidad, decidió seguirla. La luz se movía rápidamente y ella caminaba cada vez más rápido hasta que finalmente la alcanzó, justamente en la puerta de la rectoría, donde la luz se materializó en alguien que la niña recordaba haber visto, pero no sabía su nombre. El hombre se presentó como Rafael María Carrasquilla y se ofreció a darle un recorrido histórico a Carolina por la universidad. Bajaron hasta lo que ella conocía como el Viejo Verde. Resultó que el Viejo Verde era en realidad el fundador de la universidad, el honorable Fray Cristóbal de Torres y Motón, quien había renunciado a su vida en España para comprometerse con la fundación del Colegio Mayor en Santa Fe, y dedicó su vida a la educación de los jóvenes neogranadinos. Incluso dejó escritas unas constituciones en las que se explicaba cómo debía funcionar la universidad y creó la figura de los colegiales, fomentando desde entonces la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, algo completamente innovador en la época. Siguieron caminando. En realidad, ella iba caminando y la luz materializada simplemente flotaba. Hablaron del rector perpetuo Cristóbal de Araque y Ponce de León, el primer rector de la universidad que había ayudado muchísimo al padre fundador en su meta. Rafael María le dijo a Carolina que el Rosario había sido fundado en 1653, lo que significaba que tenía más de 360 años de historia, algo increíble de creer para la niña, que tenía el honor de estudiar en un lugar tan maravilloso. En el camino entraron a la capilla de la Bordadita, donde reposa el cuadro que algunos dicen fue un regalo de Margarita de Austria para Fray Cristóbal. El fantasma desmintió esta teoría, ya que en realidad fue donado por el rector Fray Juan del Rosario. También está el retablo que tiene muchísimas técnicas artísticas y que fue hecho por Luis Alberto Acuña. Cuando salieron de allí, continuaron hablando. Después de eso vinieron otros rectores igualmente importantes como Miguel José Mazustegui, quien apoyó a José Celestino Mutis. Para ese momento tuvieron que hacer una pausa, ya que para Carolina era muy difícil ir al paso del fantasma. Además se encontraba sorprendida de saber que el sabio Mutis había estado en la universidad. Con paciencia, el rector Carrasquilla le contó que Celestino Mutis había dirigido y abierto la cátedra de matemáticas en el Colegio Mayor, y que además había enseñado a muchísimos rosaristas sobre la expedición botánica e incluso los había llevado con él. Pedro Pembrín de Vargas fue el siguiente en la lista. Carolina aprendió que él era el padre de la Facultad de Economía y había sido muy importante para Colombia. Pero él no era el único rosarista que había ayudado en el país. La niña aprendió que la independencia de Colombia había nacido prácticamente entre los estudiantes de Rosario, y muchos de los planes que habían hecho en los rincones que ella misma visitaba del claustro. Por un momento, Carolina deseó regresar en el tiempo y poder estudiar junto a Camilo Torres y Francisco José de Caldas. Carolina también se enteró de que durante la época de la Reconquista, el pacificador Pablo Morillo había convertido el claustro en una cárcel, y dentro de él había encerrado a muchos de los héroes y heroínas de Carolina, como Policarpa Salabarrieta. Rafael María le contó a Carolina que durante mucho tiempo la universidad no pudo ser independiente y se perdieron muchas de las cosas que el fundador había dejado como legado. Pero en 1890 empezó su rectoría, y él mismo se encargó de recuperar muchas de las facultades, como la de filosofía y la de derecho. También mandó hacer la estatua de Fray Cristóbal, que en la actualidad se encuentra en la Plaza del Rosario. Eso fue muy difícil, según entendió Carolina, porque tuvo que ser traída en barco desde España, puesto que estaba hecha por un español llamado Dionisio de Renard. Esta estatua representa también la filosofía de la universidad, que en la mano del fundador están las constituciones que él mismo redactó. Carolina aprendió además que el claustro ha soportado muchos terremotos, incluyendo el de 1917,
que le dio la oportunidad a su rector eterno y amigo, el señor Carrasquilla, de reconstruirlo y de añadir el aula máxima, lo que hoy podría ser uno de los mejores museos coloniales de Bogotá. Como legado, el rector Carrasquilla dejó además la Quinta de Mutis, donde hoy en día funciona la Facultad de Ciencias de la Salud. El sucesor del rector Perpetuo Carrasquilla fue otro hombre muy inteligente, llamado José Vicente Castro Silva, quien se encargó de modernizar la universidad por completo, tomando ventaja de la hegemonía liberal que se vivía en la época. Luego viene un hombre al que Carolina le agradece infinitamente, el rector Antonio Rocha Alvira, quien construye las torres 1 y 2 y el lugar favorito de la niña, la biblioteca. Y entonces Carolina entendió por qué se llamaba así ese maravilloso templo de la literatura. Carlos Holguín es el siguiente rector, quien se encarga de abrir el archivo histórico y dejarlo en manos de la señora María Claudia Guillén de Iriarte. El archivo histórico es extremadamente importante porque allí reposan documentos de un valor histórico invaluable que son patrimonio de la universidad, la ciudad y el país. Posteriormente vienen otros maravillosos rectores, pero Carolina recuerda especialmente a Mario Suárez Melo, porque él crea la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, en la cual ella estudia y por eso le agradece mucho. Carolina se da cuenta de lo capaces y astutos que fueron sus rectores, y se siente muy orgullosa de tenerlos. Sin ellos, sus aportes y sus legados, la Universidad de Rosario no sería ese bonito lugar donde Carolina por fin logró sentirse cómoda, hacer amigos y conocer el amor de su vida, la ciencia política.